Buenos días, bienvenidos a esta tercera entrega de las previsiones atmosféricas y oceanográficas sobre Costa Rica para la entrada de la estación lluviosa. Mi nombre es Rodrigo Castillo Rodríguez, investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas, y yo les daré las previsiones atmosféricas enfocándome principalmente en las previsiones que se darán para la temporada de huracanes 2026. Hola, mi nombre es Ron Eduardo Mora Escalante del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Yo les presentaré las previsiones en la parte oceanográfica enfocándome en dos puntos. Primero, lo que esperamos para lo que se espera del fenómeno del Niño para los próximos meses y cómo esto se relaciona con los oleajes que tendremos en la segunda mitad del semestre y los próximos meses. Para dar unas previsiones sobre la actividad tropical en la cuenca del Atlántico en este 2026, tenemos primero que enfocarnos en cuáles son las predicciones que se tienen con respecto al principal modo de variabilidad climática de nuestra región, que es el Niño Oscilación del Sur. Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, actualmente nos encontramos en condiciones neutras y será hasta el mes de junio donde empecemos a ver una transición hacia unas condiciones de el niño débiles, y estas, conforme avance el tiempo, se irán intensificando, y se espera que en el último trimestre de este año, principalmente para los meses de noviembre y diciembre, exista una mayor probabilidad de que este fenómeno se convierta ya en unas condiciones fuertes e incluso muy fuertes de esta fase de la oscilación. Por lo tanto, actualmente el Centro Europeo tiene algunas previsiones con respecto a la actividad ciclogenética que tenemos en los mares circundantes de nuestro país. En el caso de este mes de mayo, se está previendo que ya en la cuenca del Pacífico existan condiciones que eventualmente pueden promover la activación de formación de sistemas ciclónicos. Incluso existe una condición favorable para este mes que viene de mayo, de que incluso en la cuenca del Caribe se tenga convección y esto pueda generar lluvias sobre el suelo costarricense. Eh, con respecto a la precipitación, dado que se está fortaleciendo esa transición hacia condiciones tipo el Niño, se espera que en los próximos meses exista anomalías positivas de la temperatura, lo cual se debe a un fortalecimiento paulatino del flujo alisio que traerá cielos más despejados y por ende eh, mayor incidencia de la radiación, y esto hará que la percepción de la temperatura incremente y tengamos temperaturas en nuestro territorio por encima de lo normal. Con respecto a la precipitación, enfocándonos en el mes de mayo, tenemos dos previsiones, ¿verdad? Principalmente para las dos primeras semanas de mayo, donde se espera un aumento de la precipitación producto de una desaceleración del flujo alisio y una entrada de vientos del oeste desde el Pacífico hacia la región continental. Este flujo, en teoría, conforme avancen los meses, debería cambiar, ¿verdad? Este flujo anómalo que estamos viviendo,
y esperaríamos una intensificación de estos vientos anómalos por la entrada de las condiciones del Niño. Pero como en el mes de mayo estaríamos influenciados por condiciones neutrales de esta fase, entonces se está dando una condición principalmente en estas 2 primeras semanas de mayo con lluvias, ¿verdad? Producto de la interacción de este flujo del oeste anómalo con el Pacífico continental costarricense y esperaríamos lluvias incluso en la región norte del país, lo cual es bastante normal, ¿verdad? Y calza bastante bien con la entrada y el establecimiento de la época lluviosa en nuestro país. Adicionalmente, esta predicción está reforzada, ¿verdad?, por otra oscilación que es intraestacional, que se conoce como la oscilación de Madden-Julian, la cual está posicionada en su fase convectiva durante el mes de mayo en territorio costarricense y en sus mares circundantes, promoviendo para las 2 primeras semanas condiciones bastante favorables para la convección y la precipitación, y estas van a ir alternando, incluso ya después, cuando ya esté establecida la época lluviosa, se espera que para inicios de junio esta fase vuelva a establecerse y tengamos condiciones lluviosas para inicios de ese mes. Ahora, con respecto a la temporada de huracanes, es importante, ¿verdad?, poder tal vez romper mitos, ¿verdad?, que existen sobre el posicionamiento de las fases del niño y de la niña con respecto al conteo o el número de huracanes que se forman en la cuenca del Atlántico cuando una de estas dos fases está establecida como tal. Lo que sí es cierto, ¿verdad? Y es bastante plausible con respecto al posicionamiento o los impactos que puedan tener los ciclones tropicales, es que cuando nosotros tenemos una fase del Niño, los huracanes les cuesta más penetrar en la cuenca del Caribe y por lo general van a tender a quedarse en la cuenca del Atlántico. Sin embargo, cuando tenemos una fase La Niña, el patrón espacial lo que nos da de referencia es que los huracanes tienden a penetrar en la cuenca del Caribe y también tener afectación en la costa este de los Estados Unidos. Pero en épocas del Niño, este patrón se reduce y se enfoca principalmente en afectaciones que se dan sobre la Florida. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre este fenómeno al respecto? Que no está claro o no se puede asociar con tanta veracidad que durante una fase niño, ¿verdad?, se reduzca la frecuencia o el conteo de eventos, y con una fase niña el conteo o la frecuencia de eventos aumenta. Lo que sí podemos decir con bastante confianza y fiabilidad es que durante una época del Niño los eventos tienden a concentrarse principalmente en la cuenca del Atlántico y les es más difícil penetrar en la cuenca del Pacífico, lo cual reduce los impactos que pueda tener en nuestro país, dado que un punto caliente para exacerbar la afectación lluviosa en Costa Rica es el posicionamiento de sistemas ciclónicos en el Golfo de Honduras.
Entonces, durante épocas El Niño, el hecho de que las trayectorias de los huracanes no sigan patrones que crucen o penetren la cuenca del Caribe, nos da a nosotros un déficit de afectación a nivel de precipitación. Por eso vemos que durante fases El Niño se tiende a reducir la precipitación en Costa Rica y tiende a aumentar la temperatura, y durante fases La Niña ocurre lo contrario. Los sistemas tienden a penetrar y seguir trayectorias que ingresan en la cuenca del Caribe. Muchas se pueden posicionar en el Golfo de Honduras, exacerban la actividad lluviosa en el país, principalmente en la cuenca del Pacífico o en la costa del Pacífico, y entonces vemos que los efectos de la precipitación tienden a tener superávit cuando está esta fase. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo actualmente, tenemos un contenido de calor bastante relevante en la cuenca del Caribe e incluso en la región tropical del Océano Atlántico. Este contenido de calor en el Océano Atlántico eventualmente, debido a la radiación, irá a incrementarse, y este contenido de calor es uno de los gatilladores también para la intensificación rápida de los sistemas ciclónicos en la cuenca del Atlántico. Por lo tanto, aunque nosotros estemos en una fase niño, ¿verdad? No podemos decir que eventualmente tendremos menos huracanes, ¿verdad? Pero sí podemos decir que la afectación en el régimen de precipitación sí será menor, porque el patrón espacial lo que nos dicta es que con una fase del Niño, las trayectorias de los huracanes tienden a quedarse en el Atlántico, ¿verdad? Y les cuesta más penetrar el Caribe. Incluso si nosotros vemos los últimos dos casos anteriores de fase niño y fase niña, podemos visualizar esto claramente. Por ejemplo, en la temporada del 2022, que fue una fase niña, nosotros podemos ver que muchas de las trayectorias de los sistemas ciclogénicos penetraron la cuenca del Caribe y llevaron mucha afectación y un superávit de precipitación hacia nuestro país, hacia nuestro territorio. Pero el conteo de eventos fue deficitario, o sea que hubo pocos eventos, pero en su mayoría, ¿verdad?, tendieron a acercarse a la cuenca del Caribe. Pero en el caso del Niño de la temporada 2023 ocurrió todo lo contrario. Tuvimos un conteo, una frecuencia de eventos por encima de lo normal, pero su patrón espacial se mantuvo en el Océano Atlántico, y la incursión a la cuenca del Caribe fue deficitaria, o sea, con una fase del Niño, estos sistemas no penetraron en la cuenca del Caribe, lo cual lo que hizo fue promover un déficit en las lluvias en nuestro país, aunque el conteo de eventos fuera mayor o incluso superior al promedio. De hecho, nosotros podemos ver una tabla comparativa donde podemos ver una climatología de la NOAA donde nos da un marco de referencia para las temporadas de huracanes, donde por lo general se cuentan 14 sistemas nombrados, tenemos 7 huracanes y 3 huracanes mayores. En el caso del 2022, que fue la Niña, nosotros estuvimos cerca del promedio, o sea, no fue una temporada con un conteo mayor, que es lo que se esperaría, porque se dice que con una fase La Niña, la temporada de huracanes es más activa, ¿verdad? Es más activa en superávit de precipitación, porque los huracanes están más cerca,
de nosotros porque ingresan a la cuenca, pero su conteo realmente o el nacimiento de estos eventos no necesariamente va a ser mayor al promedio. Y en el caso del año 2023, que fue un año El Niño, más bien fue una temporada muy activa, donde los sistemas superaron el promedio, pero hubo un déficit de precipitación en nuestro territorio porque la mayoría de esos sistemas se quedaron en la cuenca del Atlántico. Con base en todo esto que les estoy explicando, ¿qué es lo que nosotros podemos decir que estamos previendo de lo que eventualmente podría pasar en este 2026 para esta temporada de huracanes que inicia el 1 de junio y termina el 31 de noviembre? Es difícil tener un consenso entre los diferentes centros de pronóstico con base en la frecuencia y el conteo de eventos, porque como les digo, es más fácil poder determinar cómo va a ser la actividad ciclogenética basada en impactos y en ver si va a haber superávit o, déficit de precipitación en nuestro país basado en la distribución espacial de las trayectorias que en el número de eventos como tal. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la mayoría de estos centros e institutos están en el promedio y lo que están pronosticando es que eventualmente podríamos tener ligeramente una baja sobre el promedio, aunque existen otros que sí eventualmente están diciendo que la temporada de huracanes va a ser muy poco activa o incluso muy débil, pero existen otros que dicen que podría ser una temporada activa en número, ¿verdad? Dado que piensan que eventualmente se podrían generar eventos por encima de lo normal, pero ya sabemos que estos eventos se quedarían en la cuenca del Atlántico y no tendrían incursión a la región del Mar Caribe nuestro y por lo tanto nosotros tendríamos de igual forma un déficit de precipitación. ¿Qué es entonces lo que yo estoy previendo basado en todo este estudio, ¿verdad? Y todo esto que les estoy mostrando. Dado que es tan difícil poder dar un pronóstico o una previsión con respecto al conteo, yo me decanto por decir que esta temporada de huracanes en frecuencia va a estar en el promedio, tal vez ligeramente por debajo, pero me decanto a decir que sí, que eventualmente podríamos tener 14 sistemas nombrados, 7 huracanes y de esos 7 huracanes, 3 eventualmente podrían ser huracanes categoría mayor, aunque sí, aunque esté diciendo que esta temporada en conteo va a estar en el promedio, estos huracanes sí, su patrón espacial quedaría en la cuenca del Atlántico, no muchos lograrán penetrar la cuenca del Caribe, incluso muy pocos, a lo sumo uno, y entonces esto haría que el régimen de Costa Rica sea deficitario y tengamos, por la aceleración de los vientos alisios que se va a ir dando paulatinamente conforme este evento del Niño se fortalezca, entonces tendremos un aumento en la temperatura, principalmente para el segundo semestre de este 2026. Ahora hablaremos un poco sobre las perspectivas que tenemos en la parte oceanográfica y lo que prevemos para los próximos meses. Y nos vamos a enfocar en esta conversación que les vamos a presentar sobre el fenómeno del Niño y después lo vamos a relacionar con el oleaje que vamos a tener en el Pacífico y en el Caribe en los próximos meses ante un escenario de fenómeno del Niño. Actualmente, como ustedes ven, tenemos este mapa enfocado sobre el Océano Pacífico Ecuatorial,
donde tenemos las anomalías de la temperatura superficial del mar, centrado sobre la zona ecuatorial, donde tenemos anomalías por debajo del promedio, están sobre las condiciones, son condiciones neutras que nos presenta este mes de abril, que es lo que nos está mostrando ahorita los datos de temperatura superficial del mes, que estamos en condiciones neutras de la temperatura superficial del océano. Pero si vemos otro mapa, el niño, hay que recordar que el niño está regionalizado en diferentes secciones del Océano Pacífico tropical, donde para intereses nuestros, el área que nos corresponde es en la región del Niño 3.4. En la figura están viendo un gráfico temporal de la temperatura superficial, las anomalías específicamente, donde desde el gráfico de arriba, que va desde el niño 4, vemos que ya para el mes de abril ya tenemos una anomalía positiva, o sea, por arriba del promedio. En la región niño 3.4, que es la región que nos corresponde a Costa Rica, o es la región oficial para determinar la entrada del niño, todavía nos encontramos por debajo del promedio en condiciones neutras. En la región niño 3 también observamos lo mismo, para el mes de abril estamos en condiciones neutras por debajo del promedio. Pero para la región del niño 1-2, que es la región más cercana a la región de Perú, Chile, ya nos encontramos con anomalías positivas. Ahora, podemos ver esto también desde un punto de vista del contenido calórico en una región específica del Océano Pacífico tropical, donde ya observamos a partir del mes de enero de este año al presente que ya tenemos un contenido calórico muy importante en esta región localizada del Océano tropical, lo que nos da indicio de que una posible transición de condiciones neutras a condiciones de un establecimiento del niño. Algo importante también para monitorear el fenómeno del niño, y lo hacemos los oceanógrafos como también los meteorólogos, es enfocarnos en la columna de agua hasta una profundidad de 300 metros, ubicada siempre sobre el Pacífico tropical. En esta estamos viendo las anomalías de la temperatura subsuperficial, donde estamos observando con los colores amarillos y tonalidades rojas, donde tenemos anomalías positivas. Esto quiere decir temperaturas por arriba del promedio. O sea, el océano ya se está calentando desde la parte más occidental hasta la parte más oriental del océano ecuatorial del Pacífico. Otra de las condiciones, y que tiene que ver un poco con las condiciones meteorológicas, tiene que ver con la radiación de onda larga. La radiación de onda larga lo podemos asociar con los procesos convectivos, con la nubosidad. En este mapa estamos observando desde la parte de arriba, que va desde el 29 de marzo al 7 de abril, hasta el último mapa, que va del 18 de abril hasta el 27 de abril, o sea, la presente semana. Quiero enfocarnos en dos sectores importantes, que es parte del fenómeno del niño. Recordar que el fenómeno del niño es un sistema acoplado océano-atmósfera. Ahorita estamos viendo la parte atmosférica, donde con la variable de radiación de onda larga podemos ver las anomalías. Los colores rojos nos indican, las tonalidades rojas nos indican, pues la radiación de onda larga está saliendo. Y los colores azules o tonalidades celestes y azules, pues la radiación se está quedando en tierra y es sinónimo de nubosidad. ¿Qué observamos? Bueno, observamos que sobre el Océano Pacífico, específicamente la parte occidental, lo que es la parte de Indonesia y la parte casi central hacia Chile y Perú, tenemos tonalidades rojas donde tenemos una inhibición de los procesos convectivos. Recordar que esto está asociado un poquito sobre la circulación de Walker, que controla la precipitación y la evaporación en la región tropical. Y esta circulación tiene una circulación zonal donde se mueve, y el fenómeno del niño tiene un efecto sobre esta circulación. Ahorita esa transición de inhibición de la convección profunda sobre el Océano Pacífico se va a ir recorriendo poco a poco hacia la parte oriental, o sea, hacia el continente americano. Otro de los productos que podemos también ir respaldando sobre la evolución del fenómeno del niño
tiene que ver con este producto. Es un producto, aquí tenemos un gráfico temporal donde tenemos las anomalías de la temperatura relacionada a la región del Niño 3.4. Los modelos climáticos indican que a partir de abril hay una transición de condiciones neutras a condiciones de un establecimiento del fenómeno del Niño, como se observa a través de este mapa y a través de las líneas que tenemos ahí. Entonces, hacia el segundo semestre del año 2026 hay muchas probabilidades de que tengamos el fenómeno del Niño, según la historia que les he estado contando. Otro de los productos también importantes tiene que ver con esto y es basado ya esta tabla. Esta es una tabla donde nos presenta los meses en la horizontal y la probabilidad de que se establezca el fenómeno del Niño. Vemos que a partir del mes de junio, como lo había mencionado anteriormente mi colega Rodrigo, con otra gráfica que había mostrado, donde ya a partir del mes de junio ya tenemos probabilidades por arriba del 50% de que tengamos un establecimiento del Niño. Y esto es claramente evidente porque, de acuerdo a los mapas que les he mostrado anteriormente, ya tenemos evidencias de anomalías positivas de la temperatura superficial y también, aunque no lo he mostrado, también ya hemos visto a través de otros gráficos que no muestro aquí en esta presentación, donde se muestran ya anomalías del viento de los oestes que también contribuyen al establecimiento del fenómeno del Niño. Esta es otra gráfica complementaria a lo que había mostrado mi colega Rodrigo en cuanto al Niño, donde en esta nos presenta las probabilidades de qué tan fuerte va a ser el fenómeno del Niño. Inicialmente, los primeros meses, estamos hablando junio, julio y agosto, vamos a tener probabilidades que rondan hasta los 50%, donde tendremos un Niño débil. Pero a partir del mes de septiembre, octubre y noviembre, las probabilidades de que tengamos un fenómeno del Niño, ya sea moderado, fuerte o muy fuerte, rondan alrededor del 25%. Bueno, ¿por qué toda esta historia del fenómeno del Niño que es importante? Sabemos que trae sequías en la parte del Pacífico centroamericano y tenemos también algo importante, por el otro lado tenemos lluvias en el lado del Caribe, pero bueno, en la parte oceanográfica, ¿qué repercusiones tiene? Bueno, hay que recordar que al haber un aumento en la temperatura superficial del mar, el volumen del océano se expande. Tenemos un mayor volumen del océano y esto, si lo contraponemos con los oleajes que posiblemente vamos a tener en los próximos meses, recordar que en los próximos meses en el Pacífico centroamericano tenemos ya la llegada de estos oleajes del sur con periodos por arriba de los 15 segundos, son oleajes bastante energéticos, producto de las tormentas que se producen en el Océano del Sur. Entonces, si tenemos oleajes con alturas considerables y un fenómeno del Niño, en la costa esto va a tener repercusiones, como por ejemplo se van a magnificar los problemas de erosión o los problemas de inundación, que en algunas zonas ya tenemos evidencias. Por otro lado, ante un fenómeno del Niño, tenemos que el viento alisio sobre el Caribe se intensifica y posiblemente en los próximos meses el oleaje que tengamos en el Caribe sea ligeramente mayor que el promedio climatológico que tenemos sobre la región del Caribe y sobre las costas del Caribe costarricense.